Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Hola temponautas, soy Bernardo, bienvenido una vez más a Orden del Tiempo. Hoy os traigo un vídeo de eso que espectacular porque vamos a viajar a la España mágica. Vamos a enlazarlo con lo que yo creo que es uno de los grandes objetos históricos, guión mágico, dios divino, guión reliquia que todo historiador hemos querido tener en nuestra mano. Todos hemos soñado con ser Indiana Jones y ir en busca de este objeto tan preciado, tan envuelto en lo enigmático, en lo mágico. Básicamente todo hemos soñado con ir detrás del Santo Grial y tenerlo en nuestras propias manos. Desde los caballeros templarios hasta René Le Chateau, donde se dice que también estuvo o está presuntamente el Santo Grial, muy relacionado con los merovingios. Pero también el ciclo artúrico es muy importante, el Santo Grial, ¿no? Porque todo comenzó con el rey Arturo en el ciclo artúrico de esta epopeya. En este caso literaria medieval, pero en España no tenemos un grial, no tenemos dos griales, sino tenemos tres griales. Y además que según el ciclo artúrico, Perceval estuvo aquí en la península ibérica, en el norte concretamente, en parte de la zona del Camino de Santiago, donde encontró al Santo Grial junto al rey pescador y marchó hacia Camelot. Quédate porque vamos a comenzar. Para ser justos debemos empezar por el principio, justamente por el origen del Santo Grial, que lo podemos encontrar en la literatura, en el ciclo artúrico, como he comentado anteriormente, cuando Christine de Troyes, en su poema escrito en francés y ambientado en la Inglaterra medieval, concretamente en la Inglaterra del rey Arturo, describió como uno de los caballeros de la mesa redonda, Perceval, marchó hacia la aventura con el fin de buscar el Grial, se encontró con el rey pescador y regresó justamente a la corte de Camelot para otorgarle este gran tesoro mágico al propio rey Arturo. Es el principio, es la primera mención del Grial. Anteriormente las reliquias no era muy importante, sobre todo en el origen del cristianismo, donde apenas se hace mención alguna o prácticamente nada a la copa, ¿no? A la copa que tuvo Jesús en la última cena. Es más, la propia Iglesia Católica no le da ningún tipo de importancia más allá de lo que realmente puede representar el cáliz en el acto litúrgico, ¿no? Porque lo ponen a la misma nivel que el propio cáliz que pueden utilizar todos los domingos para celebrar la Santa Misa en cualquier parroquia de nuestras ciudades, que nuestros pueblos. Es más, el propio Benedicto XVI utilizó uno de estos cálices que voy a hablar, concretamente el que se encuentra en la Catedral de Valencia, para oficiar una misa en uno de sus viajes que hizo en España. Pero también, además de el surgimiento de la Edad Media, de la leyenda y expansión del Grial, también se hicieron eco por parte de toda Europa de las apariciones de las reliquias, sobre todo de las reliquias de la cristiandad, ¿no? En el momento de las cruzadas, donde parece ser que una de las pruebas de que alguien estuvo allí en Tierra Santa, bien en peregrinación, bien porque se unió a la cruzada, era traer reliquias, y por toda Europa iban apareciendo reliquias. Muchas de ellas se repetían y por eso podemos encontrar muchas lanzas de Longinus o incluso muchos cálices, ¿no? Se tuvo una respuesta para esto, y es decir que si una reliquia auténtica tocaba o tenía un contacto con
otra reliquia, esta automáticamente se santificaba, ¿no? Y por eso podemos, o se justificaba el por qué muchos lugares de Europa tenían la misma reliquia, ¿no? Cuando automáticamente se santificaban y se convertían en santas, ¿no? Pues nada, vamos a irnos hacia la península ibérica, vamos a irnos hacia Galicia, prácticamente el final del Camino de Santiago, para conocer el cáliz que se encuentra en Ocebreiro. ¿Qué es este Santo Grial? Nos tenemos que ir hasta la parroquia de Santa María en Ocebreiro, Galicia, justamente casi al final del Camino de Santiago. Podemos encontrar un cáliz, en este caso una pieza de metal con una forma de copa, y es muy curioso porque se dice que en la teoría el cáliz se encuentra justamente aquí desde el siglo IX y custodiada por los monjes benedictinos justamente en la fundación de las tierras, ¿no? De lo que alrededor se construyó lo que es Santa María en Ocebreiro. Pero nos cuentan una leyenda datada del siglo XII donde estipulan de milagro lo ocurrido alrededor de este santo cáliz. Y se cuenta que en un duro invierno del siglo XII, mucha nieve, y apenas fue nadie a misa, y casi nadie fue a misa, incluso el monje y el sacerdote que iban a oficiar la misa pues no creía que iba a asistir nadie en el momento que apareció un humilde campesino donde otorgó un poco de pan y un poco de vino para oficiar la misa, ¿no? Porque prácticamente no estaba todo aislado y no tenía los medios para la liturgia, y este pobre hombre pues donó lo poco que tenía. Acto seguido, por la soberbia del monje, pues se rió de la situación, humilló al hombre, pero no se podía creer lo que estaba ocurriendo. De pronto empezó a brotar la sangre del mismo cáliz, donde según cuenta la leyenda hervía la sangre, ¿no? Y el pan que entregó este hombre se convirtió en auténtica carne. Todo esto, pues imaginaos la leyenda que empezó a circular por toda Europa con los peregrinos que iban llegando hasta Ocebreiro y posteriormente a los que retornaban, porque mucho es cierto que se quedaban aquí en el Camino de Santiago. Pasaron los siglos y todo esto llegó a oídos de los reyes católicos, quienes en una peregrinación hacia Santiago de Compostela pernoctaron una noche allí en Ocebreiro y donaron materiales con el fin de hacer un relicario, con el fin de guardar el cáliz de Ocebreiro. Y ahora nos tenemos que ir hasta León, justamente hasta el monasterio de San Isidoro, aquel que lo llaman la Capilla Sixtina del Románico. ¿Por qué? ¿Qué se encuentra allí? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, si soy unos amantes de la historia, unos buscadores de esa otra historia que no se cuente, sobre todo relacionada con el Grial, era el año 2013 cuando saltó la noticia que el Santo Grial está en la ciudad de León. Efectivamente, un estudio llevado por la profesora Margarita Torre vinculaba al Santo Grial con el cáliz de Doña Urraca. Todo esto a partir de una investigación de unos manuscritos que se conservan en la ciudad del Cairo, donde se mantiene o donde se recoge una relación que tenía el reino en este caso de León, con el sultán del Cairo. Todo esto narra que mediante una hambruna que pasaba Egipto desde la península ibérica, se le enviaron barcos de grano de trigo hacia el sultán para que el pueblo de Egipto no pasara hambre. Y según los documentos recogidos, pues se vincula que para dar las gracias a los reyes, en este caso de León, se le decidió dar una ofrenda, en este caso un cáliz custodiado en Egipto
que venía la tradición de que era uno de esos objetos que estaban justamente en la mesa de la última cena. Se llevó hacia León y aunque ustedes lo veáis en estas imágenes muy ornamentado, solamente fijaos, nos tenemos que quedar con la parte de arriba, ¿no? Con lo que es el cuenco o ese vaso. El resto es un relicario que se le ha añadido a posteriori. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto enlaza directamente con el Santo Grial de Valencia. A día de hoy se puede visitar Santo Cáliz en León, también conocido como el Cáliz de Doña Urraca, y visitar San Isidoro de León, que es precioso. Todo esto un gran descubrimiento de la historiografía española, concretamente en el ámbito de la historia medieval, ¿no? Es un lujo tener y descubrir uno de estos grandes tesoros aquí en nuestra piel de toro. Pero ahora vamos a irnos más allá, vamos a irnos hacia Valencia, pero no vamos a ir directamente hacia Valencia. En el vídeo de la semana pasada os hablaré de un manuscrito datado de 1399, donde se atestigua y donde se da fe al propio Martín I el Humano, rey de Aragón, donde se le otorga el Santo Cáliz procedente de la última cena. Bien, entonces tenemos el de León, que según hay unos documentos que atestiguan que ese cáliz estuvo en la última cena, pero tenemos otro en Valencia que también atestiguan, según este documento recogido en el archivo de la Corona de Aragón, donde también se dijo que esta es la última cena. ¿Qué está ocurriendo aquí, Bernardo? ¿Nos puede dar una explicación? Por supuesto. Según la tradición que vincula al Santo Grial de Valencia con el Santo Cáliz que utilizó Jesús, en este caso tenemos otra versión paralela, y que es el Santo Cáliz, o uno de los cálices, uno de los utensilios de allí de la última cena, en este caso vinculado con San Pedro. San Pedro, a su viaje a Roma, se llevó este utensilio, donde lo tuvo hasta prácticamente el final de su día en Roma. De aquí fue custodiado por sus discípulos hasta llegar a San Lorenzo, quien lo trajo justamente a la península ibérica. Aquí se custodiaría, se iría cambiando de lugar hasta llegar a las manos de Martín I el Humano, quien lo dejaría bajo custodia en el monasterio de San Juan de la Peña en Aragón. Por hacer del destino, el grial tuvo que ir cambiando hasta justamente llegar a donde se encuentra actualmente, a la catedral de Valencia, donde ya dije en un principio que el propio Benedicto XVI ofició una misa utilizando este grial. Pero como dije, en León nos tenemos que observar justamente la pieza superior, esa vasija, ¿no? Ese bol, que es muy semejante, prácticamente es idéntico a la misma pieza si le quitamos toda la ornamentaria al cáliz de León y toda la ornamentaria al cáliz de Valencia. Podemos encontrar justamente la misma pieza. Según estudios por el carbono 14, estudios científicos, estudios arqueológicos, ambas vasijas se corresponden justamente a las vasijas que utilizaban justamente en tiempos de Roma, y sobre todo en el Mediterráneo oriental. ¿Podemos ver que ambos griales estuvieran en la cena de Jesús? Pues precisamente, posiblemente sí, ¿no? Porque si era una gran mesa y eran unas piezas muy importantes, porque el material era muy rico, no eran vasijas comunes o vasos comunes, y al final los discípulos pues se lo acabarían llevando
u otro tipo de conjetura, esto acabaría pues saliendo en este caso de Jerusalén, y uno iría justamente al Cairo y otro pues acabaría justamente en Valencia. Son los únicos dos cálices vinculados a con una tradición, en este caso escrita, ¿no? Donde sí podemos llegar prácticamente hasta el origen. Ningún otro cáliz que tiene una tradición, pues tiene esta veracidad documentaria que tienen tanto el de León como el de Valencia, ¿no? Y como si fuesen dos equipos de fútbol, el León y Valencia pues tienen una especie de riña, de rivalidad sana, porque ellos defienden que el auténtico cáliz lo custodian ellos, uno en la catedral y otro en San Isidoro, ¿no? Y sin duda como si fuese una especie de derbi de reliquia. Pues hemos llegado al final, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, por favor, me gusta, suscribiros, compartir el vídeo, y como siempre nos vemos aquí en Orden del Tiempo. Soy Bernardo y un saludo, hasta pronto amigos.